Pues, hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidísimos a Desconectados 4.0, el programa del Laboratorio de Innovación Pública de la SAT. Hoy tenemos un programa de lujo y unos invitados recontra especiales. Hoy tenemos a el grupo Fractal Territorial y a un invitado de lujo desde el territorio, a Rodolfo Reyes. Fractal Territorial es el grupo de innovación pública de la SAT de la Territorial Norte de Santander, Arauca, y está conformado por este grupo de personas que hoy nos acompañan en Desconectados 4.0. Desconectados 4.0 siempre tiene que dar los agradecimientos a todos los que hacen posible este maravilloso programa. Uno de ellos es ESAT Oficial y también Radio ESAT, con nuestro partner y amigo a Sonat Radio desde el territorio, por el cual salimos a través de todas las emisoras comunitarias. Bienvenidos entonces a este capítulo de Desconectados 4.0 con el grupo Fractal Territorial, que tiene un proyecto de investigación bastante interesante: gobernanza e innovación en los municipios PEDEC del Catatumbo. Este proyecto está identificado con el ID E2 20247. Bienvenidos entonces a este nuevo ejercicio y los invitados especiales pertenecientes al grupo Fractal Territorial. Hoy tenemos a la profesora Alizulay Hurtado, al profesor Mario Zambrano Miranda y quienes hablan, Gerson Ortega, desde esta transmisión. Bienvenidos todos ustedes a este maravilloso programa. Gracias a ustedes por estar aquí conectados. Como siempre, les pido, déjenme sus comentarios. Si algo les interesa, déjenme un like. Y si les gustaría que habláramos de algún tema en particular, por favor, escríbanme en los comentarios del canal de YouTube para poder leerles y contestarles todas sus sugerencias. Bienvenidos entonces a este maravilloso programa que se denomina Innovación Pública desde el Territorio. Lo que aprendimos de los municipios PEDET del Catatumbo dentro de la investigación que se desarrolló en Norte de Santander. Bienvenidos a todos ustedes. Bienvenida, profesora Alice. Un cordial saludo para usted. Gracias, igualmente, un cordial saludo para todos. Siempre es muy grato compartir con ustedes y participar en estos espacios académicos tan valiosos. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido a el profesor Mario Zambrano, recurrente ya en nuestro programa. Buenas, gracias, colegas, compañeros, profe Gerson, profe Alice, Rodolfo. Muy grato estar con ustedes y compartir, como siempre, no digo conocimientos, sino experiencias, percepciones que nutren nuestro ejercicio académico, pero sobre todo la academia al servicio del territorio y eso que se llama la pertinencia, ¿no? Buscamos eso o tratar de construirlo a partir de un diálogo colectivo, y este tipo de ejercicios favorecen y nutren precisamente esta apuesta que tenemos como grupo de investigación. Y también tenemos a un invitado desde el territorio, desde el Catatumbo, desde Tibú. Tenemos a un crack de la administración pública y es a nuestro amigo Rodolfo Reyes. Rodolfo, bienvenido a Desconectados 4.0. Profe Gerson, muchísimas gracias a usted, a todas las personas que nos observan, a los compañeros que están hoy con nosotros. Nada, como siempre, sumamente agradecidos por la oportunidad, por permitir seguir mostrando este territorio, todo ese trabajo que se viene desarrollando, un trabajo importante y que cada día pues esperamos lleve con estas evaluaciones y con todos esos trabajos académicos a, digamos, plantear muchas cosas nuevas y mejores para el futuro. Entonces, muchas gracias, como siempre, por pues, brindarnos esa gran oportunidad. No, bienvenido siempre a este espacio de opinión que nos permite desarrollar en este podcast una entrevista maravillosa para que todos ustedes conozcan un poco más del Catatumbo y conozcan más de lo que sucede en cada uno de los territorios. Como siempre, los invito a que nos acompañen hasta el final de nuestros videos para que puedan escuchar, comprender y sobre todo dar su opinión sobre lo que aquí esbozamos desde nuestra academia y desde nuestro territorio. En Norte de Santander, y con esto quiero hacerles un pequeño intro y ya entraremos a un bloque de preguntas y desarrollaremos una idea y al final daremos algunas conclusiones del territorio. En el Catatumbo, que es en Norte de Santander, es una región históricamente golpeada por el conflicto armado, pero también es una región bastante rica, con recursos maravillosamente infinitos. Desde el acuerdo de paz en el 2016, yo no sé si ustedes se acuerdan, nació el proyecto de los programas PEDET en el Catatumbo. Y de ahí sale una hoja de ruta que se pacta no con las entidades de gobierno, sino con las comunidades para desarrollar
zonas evidentemente que requieren paz y que se deberían estar priorizadas con recursos no solo del municipio, sino del departamento, sino también de la nación. Entonces, lo que primero haremos es un poco entender qué entendemos por innovación pública en ese contexto. Es una pregunta interesante. ¿Qué entendemos por innovación pública en esas regiones donde la innovación no pasa por el tema tecnológico? Y daremos una breve explicación, o en pocas palabras, sobre que innovación es crear un proceso. Algunos dicen que innovación es destruir para crear, pero innovación realmente lo que requiere es cambiar, generar ideas, transformar territorios. Y desde ese concepto, el Catatumbo tiene una amplia oportunidad para planificarse desde abajo, desde la gente, hacia las sedes administrativas y hacia las sedes territoriales y hacia las sedes centrales. Entonces, queremos iniciar este desconectado por preguntarle a algunos de ustedes de forma muy concreta qué piensan de lo que ha sucedido en el Catatumbo, qué significa innovar desde el contexto rural y qué tanto afecta el conflicto armado del Catatumbo. No sé si quiere tomar la vocería el profesor Mario. Bueno, el conflicto armado tiene una razón histórica bastante fuerte en el Catatumbo. Creo que no solamente trastoca y limita las capacidades muchas veces de la administración pública o del Estado mismo para poder ejercer lo que diría Max Weber, no solamente el dominio territorial desde la perspectiva del Estado, sino en general proveer los bienes y servicios que buscan mejorar las condiciones de vida de la gente. El conflicto armado se convierte en un factor que termina afectando todo eso. Uno podría mirar los indicadores de pobreza multidimensional, en los indicadores de pobreza de la educación, por ejemplo, que hace poco construyó el Banco Interamericano de Desarrollo y otro informe del Banco Mundial. Entonces, claramente se convierte en eso. Y la innovación tiene una particularidad, yéndonos un poco más allá de ese imaginario de la capacidad tecnológica, sino es cómo frente a situaciones adversas, ¿sí? Complejas y adversas, compleja porque no es solamente el conflicto armado, sino que se relaciona con otro tipo de aspectos, aspectos políticos, estar en zona de frontera, la baja capacidad del Estado para poder llegar no solamente con la capacidad militar, sino con la provisión de bienes públicos. Ese tipo de elementos conjugan un escenario o un contexto adverso que a la vez, y esto suena un poco como extraño, se convierte en una oportunidad para innovar, porque en este caso habría que preguntar así como se pregunta uno en los emprendimientos, emprendimiento por necesidad o por oportunidad. Aquí podría ser cualquiera de los dos, pero en este caso la innovación puede darse como una oportunidad en adversidad, sea como un mecanismo de sobrevivencia de la capacidad de la administración pública para proveer bienes y servicios, sea para la capacidad de las organizaciones sociales y las bases comunales, ¿sí? De la sociedad, en este caso en el Catatumbo, para digamos, intentar cambiar, hacer las cosas que se vienen haciendo de una manera y hacerlo de una manera un poco diferente, pero también, decirlo así de esa manera, todo el tejido social, no solamente el empresarial, las zonas urbanas y rurales, de tratar de pensar, de hacer las cosas distintas, o como un mecanismo de sobrevivencia, que es válido también, o como un mecanismo de oportunidad para el desarrollo. Entonces, aquí la innovación podría tener dos rostros en un contexto cruzado por el conflicto armado, cruzado por una tragedia humanitaria que nos ha afectado a todos, ¿sí? Y el cual no somos indiferentes, pero precisamente la innovación se presenta como una oportunidad, sea por necesidad o como una oportunidad para intentar hacer las cosas distintas, así sea por sobrevivencia. Muy bien, Mario toca algunos puntos que aquí tomé nota desde esta perspectiva, me dejan mucho ruido en el concepto de la innovación y es un poco, digamos, dificultades, la dificultad como una oportunidad, la carencia como una oportunidad y la situación compleja. Podríamos hablar también ahí de, digamos, de la teoría de la complejidad con un tema de poder mirar esto desde muchas aristas y no verlo como un, digamos, como un eje vertical o completamente plano, ¿no? Rodolfo, tú que estás en el territorio, ¿piensas que este ejercicio de la carencia histórica de Catatumbo eh, genera ese caldo de cultivo para que podamos tener alguna innovación verdaderamente potente en el territorio o todavía estamos en fases muy iniciales? ¿Qué opinas del tema viéndolo desde la perspectiva territorial, desde tu experiencia y desde tu vivir diario en el Catatumbo? Bueno, definitivamente desde la perspectiva de quienes vivimos en el territorio, la innovación
se ve como una nueva esperanza, ¿no? En Catatumbo pues, hemos pasado por muchas promesas incumplidas, así como cuando pues, llega algo diferente que sí funciona, esto ya causa es como admiración, uy, sí funcionó, está funcionando, se están dando las cosas. Sí, Esa sí. chispa nuevamente de volver a creer en algo ha sido importante, es esencial. Sin embargo, está como siempre ahí la duda ante muchas situaciones, pero es una nueva esperanza. Entonces, por ejemplo, en Tibú las iniciativas PEDET, incluso lo realizábamos en un trabajo final de grado, esas dinámicas de participación ciudadana que manejamos en el proceso de los PEDET fue realmente muy importante porque nos permitió evaluar el proceso de los PEDET en el municipio, por lo menos hasta lo que se ha hecho y hasta el momento vale la pena decir que nos quedamos con muchas cosas positivas, no vamos a entrar a hablar de lo negativo, de lo que hay que mejorar, que para eso también serían todos estos procesos, sino de lo positivo, como por ejemplo el tema de las escuelas móviles, que fue un claro ejemplo, pues por el tema de desplazamientos, por el tema de que falta de maestros en nuestro municipio, en la región. Entonces, ese tema de las escuelas móviles fue sumamente importante porque empezó a crear como esos maestros itinerantes que viajaban por las veredas, que a los que no conocen el territorio tal vez les puede parecer muy sencillo, pero realmente el municipio de Tibú, la región del Catatumbo, el territorio en cuanto a extensión de tierra y pues las adversidades y las dificultades que se presentan, una iniciativa como esta es sumamente importante, porque pues a pesar de que parecía extraño, los niños, las niñas, todo pues permitía que en estos momentos estuviera llegando alguien, tengo que decirlo, tal vez no con la continuidad que debería tener, pero llegaba una oportunidad, llegaba un momento, llegaba una esperanza de ver a un maestro en una vereda donde hay 20, 25 niños que no pueden salir a otros sectores a recibir de pronto esa gran oportunidad de estudio y de bienestar para toda la comunidad. Entonces, cuestiones como estas, pues, resuelven algunas necesidades de manera más práctica, pero pues de Okay. pronto, ante la construcción de la confianza, todavía está ahí como esa mentalidad de que esperemos a ver qué pasa. Eso quién sabe por cuánto tiempo será. ¿Tendrá continuidad? ¿No tendrá continuidad? Entonces ahí es donde de pronto se queda un poco iniciativas grandes como estas que nos permiten pues empezar a revisar el tema. Creo que a partir de la construcción de lo vivido en el territorio, esos pequeños cambios realmente generan esa sensación de que es posible, ¿no? De que de verdad es posible y no un poco quedarnos en, digamos, en el ostracismo o podemos quedarnos quejándonos mucho sobre el tema y no resolver absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que esa apuesta, Rodolfo, por esos espacios pequeños, por esas batallas pequeñas ganadas, ha sido interesante para resolver este ejercicio y creo que vamos por un camino, si no es el óptimo, por lo menos el primer paso ya se dio y creo que ese es un buen inicio para poder desarrollar ideas más innovadoras, con más potencia, con más desarrollo en el Catatumbo. Aquí me concentraré entonces en la profesora Alice y la investigación del Grupo Fractal Territorial en el Catatumbo y preguntaré un poco desde la perspectiva ya técnica, profesional. Profesora Alice, cuéntenos un poco como desde su perspectiva, ¿cómo describiría la innovación usted en el Catatumbo? ¿Qué pudo ver y cómo podría compartir con nosotros algo que usted que le haya llenado desde la perspectiva investigativa? Eh, bueno, aparte de resaltar y admirar esa capacidad de la población de la zona del Catatumbo, por esa capacidad de adaptación, de surgir, de mejorar, sin duda alguna la zona del Catatumbo aplica todos esos rasgos y características, hablando ya de lo técnico, de la innovación, ¿no? Tiene los actores que son los innovadores, tiene un proceso que es la innovación y tiene los resultados, ¿sí? Que son ya esas innovaciones realizadas. ¿Qué sucede? Yo me voy a ir hacia lo humano, ¿sí? Hacia resaltar esa resiliencia, esa valentía que tiene esta población de la zona del Catatumbo con toda esa adaptación de estos contextos tan complejos, en el cual sin duda alguna ahí vemos, ¿sí?, que hay innovación, ¿sí?, el resurgir. Hay un autor que siempre me gusta citar, Tristan Passon. Él en su libro de Hacia dónde nos dirigimos en la innovación del sector público nos habla del ecosistema, de los ecosistemas innovadores y nos describe cuatro
las 4C, o sea, como 4 fases en donde resalto a esa población de la zona del Catatumbo con la primera C, que es el coraje, ¿sí? Resalto ese liderazgo de la población de la zona del Catatumbo, de resurgir, de mejorar, de a pesar de las adversidades siempre ha salido adelante. Rápidamente una segunda C, con la co-creación, con esos temas de innovación, sin duda alguna, todos sus procesos en temas agroindustriales, su riqueza en biodiversidad excelente, así lo aplicamos en la zona del Catatumbo, su capacidad, como la tercera C, muchos, capacidad institucional, en este caso enfatizo en la capacidad humana, en su capacidad de organizarse, de asociación, y pues por último una pequeña C de conciencia, ¿no? Ese conocimiento y ese valor ancestral que adquirimos de esa zona del Catatumbo y que siempre se ha mantenido y es de gran valor y que sin duda alguna nos refleja que existirá esa innovación pública en esta zona del Catatumbo. Muy bien, profesora Alice, gracias por la ilustración de ese contexto que a mí me causa, digamos, un poco de generosidad con la región del Catatumbo. Y es un poco el tema de la capacidad de levantarse, ¿no? La resiliencia, la capacidad de estar ahí. Los ecosistemas innovadores que usted acaba de mencionar me parecen bastante interesantes y la co-creación y compartir, que a veces cooperar es más importante, ¿no? Que competir. Y eso es muy importante porque todavía tenemos ahí un camino pendiente por recorrer, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, me enfocaré en el profesor Mario y ahora en esta misma vía, como venimos preguntando, profe Mario, ¿cómo podemos, desde la investigación, desde lo que ustedes vieron en el Catatumbo, de lo que se pudo recoger, desde lo que se está trabajando en el Catatumbo, ya hablamos un poco del tema del conflicto armado, que ya sabemos que tenemos ahí muchos caminos por recorrer y muchas cosas que podrían ser mejor, pero desde el punto de vista institucional y desde la comunidad, ¿cómo podemos superar algunos obstáculos para innovar? ¿Qué piensa usted que le ha dejado la comunidad? ¿Qué mensaje le ha dejado la comunidad en esta investigación de Fractal Territorial? Bueno, nosotros hicimos un ejercicio interesante también en la revisión de la literatura. Hay muchos trabajos que se han hecho en torno al PEDET, por ejemplo, tesis de maestría y de algunas de pregrado, y nos llamó la atención varias cosas. ¿Qué encontramos en el trabajo? Hicimos un análisis a partir del índice de desempeño institucional, que tiene que ver precisamente con las políticas de MIPE, y es un buen indicador, por llamarlo así de esa manera, aunque tenemos una crítica como grupo un poco a la construcción metodológica del mismo, pero nos da una idea de la capacidad institucional para poder responder desde la gestión pública y desde la capacidad del Estado a nivel subnacional, municipal, por ejemplo, a proveer los bienes públicos y a cumplir la misionalidad que la Constitución Política Colombiana le otorga al Estado colombiano, y en este caso a los municipios, ¿sí? Pero encontramos que hay municipios, especialmente en el contexto de los que hacen parte de la zona PEDET, o el municipio del Catatumbo, donde hay una baja capacidad institucional. Digamos, eso es un primer elemento. Pero lo interesante cuando hacemos el análisis comparativo con otros municipios del departamento norte de Santander, hay departamentos del norte de Santander que no estando en el contexto fuertemente del conflicto armado, tienen un desempeño institucional parecido al de los municipios del Catatumbo y en algunos casos está por debajo de algunos municipios del Catatumbo. Acá dejar esa claridad porque tenemos una visión a veces muy sesgada y tendenciosa, algunas veces, de creer entonces que porque hay un contexto como el del conflicto y nosotros que no está tan influenciado por eso le va muy bien y no pasa realmente eso en Espérate, algunos un municipios del stop. departamento. Importantísimo eso que acabas de decir, me deja un eco grande, por eso quiero hacer un stop. Explícanoslo de nuevo, un poco. ¿Cómo es eso de que hay municipios que no están en el Catatumbo, que están en otros sitios del país, que son municipios como de referencia, si te entiendo bien, y tienen indicadores más bajos incluso que las zonas más fuertes de, digamos, de conflicto, de dificultades, o que históricamente creemos, ¿no? ¿Será que tenemos ahí Sí. una tara con esa información? ¿Tenemos ahí como un Sí, clic con eso? hay un sesgo que también no es un sesgo inventado, claramente, donde está el conflicto armado, donde hay grupos al margen de la ley que inciden en la capacidad estatal para poder Interesante. lograr lo que se propone. Eso creo que eso es una realidad. Pero ahí voy al punto. Eso tiene distintas formas para mirarlo. El primero, en nosotros asociamos tres dimensiones: la dimensión administrativa, la dimensión del capital humano y la dimensión del conflicto armado relacionado con el IDI. Hicimos una asociación estadística muy básica y muy sencilla y hicimos una clusterización en el caso de Norte de Santander y agrupamos
municipios, no por unos criterios geográficos, sino por los criterios de acuerdo a los resultados en el índice de desempeño institucional. Y claramente, sí, a muchos de los municipios que hacen parte del Catatumbo les va muy mal, pero hay municipios que no están en zona de conflicto tan fuerte, pero tienen desempeños o iguales o por debajo de los promedios de los municipios del Catatumbo. Y eso puede deberse a varias cosas. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, que hay municipios que se han visto afectados por el conflicto armado y eso los ha obligado desde la ley de víctimas, ¿sí? Desde la ley de víctimas a tener población desplazada por la violencia, va facilitando ciertas capacidades, en este caso, infortunadamente, por situaciones que demandan respuesta, ¿sí? Y esa experiencia, por llamarlo así, muestra signos de ciertas capacidades que tienen algunos municipios, no todos, digamos, del departamento. Ahora, la segunda lectura que uno le puede dar a esto, y es ya no enfocarse solamente en esa capacidad que tiene, por llamarlo así, el Estado o la institucionalidad, sino los otros actores en el territorio. Y algo que es cierto en el caso de Catatumbo, las organizaciones comunales, comunitarias, las organizaciones campesinas, y me atrevo a decir hasta los grupos al margen de la ley, conviven en la forma, ¿sí? De cómo el Estado puede, hasta dónde puede llegar, ¿sí? Me hago entender. Entonces, ¿qué mostraba un estudio? Mostraba que en algunos casos, y algo que decía Rodolfo que es importantísimo, utilizó el término de la confianza, y es un estudio que habla del capital social, y uno de los elementos centrales del capital social es el concepto de confianza. Donde se nutre y se construye confianza, existe mejor ejecución, por ejemplo, de los PEDET, pero está asociado a la capacidad organizativa de la sociedad, llámese en formas de organizaciones comunitarias, comunales o asociaciones campesinas. Sí, eso mostraba un estudio para el caso del Catatumbo, mostraba ese trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, que me llamaba mucho la atención. Tenemos formas de organización como asomunicipios, ¿sí? En el caso asomunicipios del Catatumbo, que también viene con un fortalecimiento no solamente institucional, sino de cooperación internacional en temas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el catastro multipropósito o los temas catastrales que han venido desarrollando algún tipo de trabajo, o todo el tema de cooperación de distintas instituciones allá. Creo que hay un tema que ha fortalecido también esas capacidades, porque muchas de estas agencias de cooperación tienen programas específicos de fortalecimiento de gobierno, acompañamiento en la construcción de planes de desarrollo, por ejemplo, en el caso de TIBU, acompañamiento en la formulación, por ejemplo, del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, de algunas agencias de cooperación. Entonces, ahí hay un fortalecimiento desde la cooperación internacional, que también podríamos ser críticos frente a eso, pero esa es otra discusión, pero sobre todo la sociedad y la capacidad organizativa. Y un tercer elemento que, digamos, me parece a mí importante, es que, y utilizando un poco el enfoque teórico que teníamos en el trabajo, hablábamos de O'Neill, por ejemplo, de que, este es un término que me gusta más, la legitimidad es diferenciada del Estado, ¿sí? Que lo utiliza un historiador, un politólogo colombiano, utiliza el concepto de legitimidad diferenciada del Estado. El Estado está en el territorio no de la misma manera. ¿Y qué significa eso? A veces tiene que disputar con otros esa legitimidad, tiene que negociar con otros esa legitimidad, y entonces aparecen unas reglas de juego formales que no están escritas o que se imponen por la fuerza, ¿sí? Donde las armas hablan, las palabras callen, decía Marco Aurelio por allá en Roma, o se entran a negociar ciertas acciones que el mismo Estado desarrolla, pero que tiene que entrar a dialogar, construir, a veces por coerción y a veces de otras maneras, pero que se da. Y eso es un elemento, no estoy emitiendo juicio de valor, que eso sea bueno o sea malo, esa es otra discusión. Aquí no estoy hablando de una dimensión ni ética ni moral sobre eso, pero es una realidad, ¿sí? Actores que están en el territorio, desde las organizaciones campesinas hasta pasando por actores que utilizan otro tipo de medios y términos e inciden en esa dinámica, pero que el Estado pues, está ahí. Yo le llamo la mimetización, ¿sí? O el Estado mimetizado, ¿sí? Mimetizado por eso, pero eso ocurre, ¿sí? Y de alguna manera puede ser positivo, sí, puede ser mirado de una manera, o a veces no tan positivo cuando vemos que ciertos actores cometen ciertos actos que terminan perjudicando y afectando cuando las lógicas de la guerra y las lógicas del beneficio por actividades que generan mayores rentas, llámese los cultivos de coca, llámese el contrabando, llámese la gasolina. Aquí Norte de Santander puede ser un buen ejemplo, un mal ejemplo de eso. Entonces yo creo que toca mirar esas capacidades en ese contexto, ¿sí? Sin los resquicios morales que nos ponemos muchas veces para mirar las cosas, no, digamos, y esa discusión moral o ética podemos darle en otro sentido. Aquí lo que dice el profe Mario me gusta mucho porque tomé como referente para mí la palabra mimetización, pero creo que esto se puede resumir en tres grandes conceptos. Uno es el tema de confianza, y aquí voy a darle la palabra ahora a Rodolfo, porque Rodolfo puso esta palabra sobre el tablero, y en este tablero, este ajedrez, creo que se puede mover un poco más.
La segunda palabra que tomo como referencia es el tema de cooperación internacional. Lo podemos describir con la participación activa o la crítica activa de las entidades de cooperación internacional que han estado por más de 50 años en el territorio. Vale contar eso como un punto de referencia. Y la tercera es la legitimidad del Estado en algunos sitios donde efectivamente el Estado tiene dificultades para generarse como lo conocemos en las grandes capitales y en otros territorios del país sin, digamos, comprometernos en alguna cosa adicional, porque sabemos que Rodolfo fue líder social o es líder social, fue concejal del municipio de Tibú, es especialista y magíster en administración pública. Cuéntanos un poco más, Rodolfo, sobre esta perspectiva. ¿Cómo podríamos cerrar la brecha institucional o la brecha que tenemos frente a la comunidad con algunas propuestas de innovación? ¿Qué piensas tú de lo que acaba de esbozar el profesor Mario desde esas perspectivas de mimetización del Estado? Bueno, definitivamente es sumamente interesante lo que acaba de decirnos Mario, en el sentido de la estigmatización que se tiene en muchos casos hacia el municipio, hacia la región del Catatumbo como tal. Cuando vemos incluso ahorita comunidades hablando de que ya se nos vuelve más peligroso para nosotros ir a Cúcuta, por ejemplo, uno de los municipios que en estos momentos, como tibullanos, cualquiera diría, uy, pero ¿cómo un tibullano? O sea, ¿qué pasa con los tibullanos? ¿Qué pasa con la gente del Tarra? ¿Qué pasa con la gente de la Gabarra? Gente de la población de bien que está siempre también en la región del Catatumbo y demás, hoy por hoy se atreven a decir que no van a Cúcuta porque sienten a Cúcuta más peligrosa que cualquier tema. Entonces esto me parece interesantísimo, Mario, que se empiece a reflejar, que se empiece a dar cuenta, porque siento que la estigmatización también nos ha venido, digamos, desfavoreciendo muchísimo en muchas cosas. Dentro de ellas, vale la pena decirlo, la inseguridad, la ausencia del Estado, que pues ha generado muchas situaciones, dentro de esas la corrupción, que es inevitable obviamente en un lugar donde de pronto se tienen recursos económicos para que se desarrollen diferentes temas, pero donde no hay quien realmente, además de la ciudadanía, esté pendiente de eso. Y fuera de eso, si la ciudadanía tiene usted lo decía, profe, del ejercicio de control político de un consejo municipal, tienen la forma de empezar a reflejar todos esos temas, de buscar todos esos temas, pero no tenemos definitivamente a las instituciones que están ahí para pues, estar de la mano, trabajando con las veedurías, trabajando con los controles políticos y demás. Pues todo esto también es ausencia del Estado, también hace falta esa presencia para empezar a identificar muchas de las problemáticas que hoy por hoy nos tienen bajo una inseguridad, bajo un ejercicio que es el que todo el mundo revisa o pues nos asignan simplemente a la región, pero que pues lo acaba de decir Mario, va mucho más allá y eso es importantísimo. Entonces, yo sí quiero que tengamos claridad que, por ejemplo, con el tema de la inseguridad, la realidad que vivimos nosotros es bastante difícil. Hace poco pasó, y para que lo tengamos en cuenta, qué podría suceder en esos casos. Los paros armados en nuestros municipios se pueden dar en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier parte del territorio se puede parar durante unos días el tema educativo, porque lamentablemente no es así, y pues digamos que esto genera de que los niños no vayan a clase, de que los profesores no puedan llegar a sus sitios de trabajo. Además de eso, volvimos a unas situaciones extremadamente complicadas en esta guerra que se viene desarrollando de manera mucho más cruel a partir de enero, en donde nuevamente estamos viendo casos de minas antipersonas que lamentablemente están dejando a comunidades en estos momentos con situaciones difíciles. El día de ayer nomás se presentó una situación bastante difícil en una de las veredas. Entonces, todo esto pues también viene ejerciendo un trabajo que es bastante difícil para toda la comunidad. Entonces, esto sumado a la ausencia del Estado, pues también hace que las instituciones pues, aparecen, por ejemplo, en algunos momentos, y esto tal vez, como usted lo dice, profe, esto pega duro, estando nosotros aquí en el territorio, muchas personas no lo ven así, pero de que lleguen simplemente para inaugurar una obra. Pero ¿dónde está el proceso de continuidad a estos temas? ¿En dónde está, por ejemplo, que las instituciones, además de que vinieron, inauguraron, estuvieron ahí, sigan fortaleciendo al campesino, sigan fortaleciendo al empresario, sigan fortaleciendo a las personas que de pronto hacen parte de ese proceso que logró llegar al municipio? Es ahí donde vemos entonces que las obras empiezan a caer y es donde sigue perdiéndose entonces, digamos, esa credibilidad que generaría a cualquier gobierno que intentó hacer las cosas bien, porque pues, necesitamos obras, las obras llegan, pero el próximo gobierno que esté llegando o la persona que estén al frente, pues no tienen la continuidad de todos esos procesos
y hasta ahí llegan los procesos que lamentablemente pues nos dejan cada vez, digamos, ese sinsabor de ver obras que se han dañado, las que logran hacer, porque vuelvo le digo, las que no es bastante difícil. Entonces, son muchas cosas que vuelven complejo esta situación, una situación que nosotros entendemos en el territorio, se ha vuelto un ejercicio de ilegalidad, que muchas personas lo viven, lo trabajan, es su subsistir, es su forma de hacer las cosas, porque, pues lo que le digo, llega una obra, llega el Estado con algún tema, pero dura 2, 3 meses, hasta ahí llega. El resto de cosas que hago, incluso muchas personas que han intentado y quieren salir de esas situaciones, están en estos momentos bajo la ilegalidad, pero llegan estos procesos que se están viendo nuevamente en el municipio y en el territorio, pero saben que va a ser por corto tiempo, entonces no dejan el proceso ilegal, están ahí con un proceso de revisar lo que se quiere, de trabajar durante un tiempo, pero pues saben que si se viene un momento difícil ellos van a seguir contando con lo que siempre han hecho. Entonces aquí se viene un ejercicio que los líderes comunitarios viven pidiendo, el trabajo en conjunto, que se diseñe todas estas soluciones desde lo que cada uno realmente puede aportar desde el territorio, porque incluso de aquí a media hora de camino, a 1 hora de camino, son situaciones totalmente diferentes. O sea, estamos hablando de una vereda a otra, ya es totalmente diferente la situación. Entonces, el líder comunitario de una vereda y de la otra debe de ser escuchada. O sea, son 200 y algo de veredas en estos momentos que están en el municipio solamente. Ahora imaginemos las que están en el territorio, pero que tienen totalmente dificultades y diferencias muy notorias, y a la hora de empezar a establecer de pronto soluciones o diseños de planeación, tenemos en cuenta es a un grupito de 10, de 15, de 20. No, es muy difícil, es muy complicado, es un trabajo que se debe hacer con apoyo, con un ejercicio en conjunto, y esto pues mejoraría mucho eso. Entonces, me parece sumamente interesante lo que dice Mario, que se empiece a ver reflejado con todos estos temas estadísticos, porque nosotros no culpamos a la gente que trabaja desde el escritorio en Bogotá, no la culpamos, simplemente les decimos no dejen todo en manos de ellos, ¿sí? Porque esas estadísticas y todos esos procesos son buenos, son interesantes, son importantes. Ustedes, por ejemplo, Mario, porque ya lo han trabajado en conjunto con la gente de acá, y mucha gente entonces toma eso desde los escritorios en Bogotá y lo piensan analizar desde allá con sus temas, y ya quieren buscar soluciones cuando no. Ahora falta el otro proceso que es el que más necesitamos, que es el trabajo en conjunto con los líderes y con la gente del territorio. Si ustedes querían un programa mucho más vivencial, aquí tienen la respuesta. Esto está hecho desde el territorio para el territorio y tenemos a grandes actores desde el territorio. Rodolfo acaba de hacer una intervención magistral. Creo que acaba de escribir perfectamente lo que ocurre en el territorio con una voz muy autorizada y la investigación que nos lleva a reflexionar sobre estos temas. Creo que Desconectados 4.0 está llegando a cumplir su objetivo principal y es visibilizar la voz de los que no tienen voz, darle voz a esas personas que están en el territorio y llegar con el grupo Fractal Territorial que está haciendo este ejercicio maravilloso de investigación en el Catatumbo. Ojalá pueda continuar con muchas más investigaciones dentro del territorio colombiano, pero interesantísimo conocer esta fase que se desarrolla desde la Escuela Superior de Administración Pública, y con esto queremos darle a todos ustedes el agradecimiento por estar aquí conectados a nuestro maravilloso programa. Si les está gustando lo que están escuchando, por favor, denle un like, activen la campanita, suscríbanse al canal y también, por favor, escríbanme en su comentario, en el cajoncito de preguntas, cuál es su pregunta más interesante, que la responderemos aquí en vivo con los actores principales de esta investigación maravillosa que se está desarrollando hoy en el Catatumbo y que está dejando información importantísima para que podamos seguir construyendo juntos, para que podamos seguir construyendo con todos ustedes un maravilloso programa que nos pueda llevar a develar mucha más información. Si alguno de ustedes no conoce dónde queda el Catatumbo, solamente googleelo y va a darse cuenta de la extensión del programa tan grande que es, de todo lo que tiene el Catatumbo y de todas las cosas maravillosas que podemos hacer desde ese territorio maravilloso. Bueno, creo que desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista de la participación comunitaria, aquí hablamos un poco de gobernanza, un poco, profe Alice, o desde su perspectiva, ¿cómo cree que se ven representados todos esos actores? Indígenas, campesinos, ¿qué puede decirnos un poco más sobre este contexto o un poco más de lo que están hablando el profe Mario y lo que nos cuenta Rodolfo desde su vivencia? Bueno, yo creería que todos esos actores, y teniendo en cuenta pues ya lo que describieron el profe Mario y Rodolfo,
es importante que esa articulación que sigue existiendo y fortaleciéndose, esa articulación de todos esos diferentes actores con los diferentes niveles jerárquicos de nivel de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque sin duda alguna vemos reflejado, como lo decía también Rodolfo, y aquí lo tengo anotado, todo viene diseñado desde Bogotá, ¿sí? Sí, siempre con la mejor y mayor intención, ¿no? Todas esas soluciones para nuestros territorios, pero la realidad es otra, ¿no? Cuando vamos a Altarra, cuando vamos a Cari, cuando vamos a Convención, a Sarrinata, pues vemos que todos esos diseños muy bien plasmados y diseñados, pues hace falta, ¿no? Hace falta mucho más para realmente lograr y alcanzar esas soluciones pertinentes y oportunas y efectivas, como yo siempre lo trato. Debemos seguir fortaleciendo ese tejido social, ¿no? Ya lo han dicho y yo lo enfatizo también, de toda esa problemática y toda esa población que ha sufrido tanto, reconstruir, sigo enfatizando también en la reconstrucción de la confianza, recopilando las palabras puntuales y que me calaron mucho de los otros dos compañeros, y sin duda alguno para mí es seguir invirtiendo, ¿no? Seguir invirtiendo y a través de esa articulación, participación de todos esos actores en la educación, en la salud, en la seguridad alimentaria, ¿sí? Y demás sectores. ¿Para qué? Para crear esas bases sólidas, ¿sí? De seguir cooperando, de seguir generando comunicación, de seguir generando corresponsabilidad, confianza, ¿sí? Institucional, para que realmente nosotros como actores o los diferentes actores de estas zonas de Catatumbo sigan creyendo y creciendo dentro de su buen ejercicio de lo social y de lo público, ¿no? Que es lo relevante. Aquí tenemos unos invitados de lujo y también una información de lujo que se está compartiendo con todos ustedes. A mí me causa mucha curiosidad porque Rodolfo dio un punto también clave. Creo que Rodolfo nos está poniendo las principales estrategias de comunicación dentro de este podcast y una de ellas es esa de la seguridad, ¿no? Que la gente que supuestamente está en el Catatumbo, que es supuestamente una zona más insegura, que llegue a las grandes ciudades y en las grandes ciudades se siente más insegura que en los territorios. Eso marca un hito, una diferencia de lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora. Básicamente, esa reflexión me queda para seguirla estudiando, para seguirla investigando y para seguir profundizando. Desde esta perspectiva, entonces iré con el profesor Mario. Le preguntaré, y con esto ya llegamos al corazón de al core de nuestro programa, al centro de nuestro programa. Profesor Mario, desde su perspectiva, desde el Grupo de Investigación Fractal Territorial, desde la investigación del Catatumbo, ¿cuáles para ustedes son esas reglas de oro, ¿no? ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas para poder escalar la innovación en el territorio, para poder generar acciones de innovación que de verdad se puedan generar en el territorio? Denos digamos, un repaso sobre ese concepto de la investigación y sobre lo que usted piensa que podemos hacer en esta zona del país, que es bastante interesante y que puede ser un buen laboratorio para que podamos desarrollarla en otras regiones del país. Creo que una regla de oro, que es algo muy, voy a decir algo muy básico, creo que he entendido, y de alguna manera Rodolfo lo mencionó, cuando hacía referencia a que, bueno, desde el escritorio y venir acá, porque toda, digamos, en un contexto, en un país que se pregona democrático, ¿sí? La participación ciudadana es fundamental, primer elemento, ¿sí? Y una regla de oro es que se tiene que respetar esa participación ciudadana, no simplemente como una obligación, que no estamos hablando de obligación, sino porque cualquier acción del Estado tiene que estar revestido, además de la legalidad, que hace parte de su naturaleza, de legitimidad, ¿sí? Y la legitimidad solo lo otorga la sociedad, los ciudadanos, las comunidades, ¿sí me hago entender? Y son legítimas en la medida en que las acciones del Estado no se imponen, ¿sí? No se Correcto, recetan, sí, como acaba de correcto. decir la receta, ¿no? Sino que se Claro. construye con la comunidad, por muy difícil, complejo y muchas veces incierto que sea, es necesario. Primero porque son las comunidades y las personas que habitan los territorios, ¿sí? Los municipios, las zonas rurales, que conocen su realidad y que son sujetos activos y no pasivos, ¿sí? De la construcción de democracia. Entonces, una regla de oro es respetar esa legitimidad
que tiene que ver precisamente con dialogar, y ese diálogo en el discurso, digamos, de ese enfoque de la gobernanza, no es un diálogo de arriba hacia abajo, sino que es un diálogo horizontal, ¿sí? Sí, Que claro. parte del respeto y sobre todo del reconocimiento de los otros, por más difícil y complejo que sea. Ahora, en el contexto de, digamos, del Catatumbo y de los municipios del Catatumbo, claramente el papel para mí clave es eso que llamamos la ciudadanía. Ahora, aún ese concepto de ciudadanía puede ser muy abstracto y tenemos que de alguna manera aterrizarlo y podemos hablar de comunidades, hay distintas comunidades, hay distintos intereses aún dentro de las mismas organizaciones campesinas, de quienes no hacen parte de las organizaciones campesinas también y que están en la zona rural y que buscan reivindicar sus derechos y sus obligaciones con el Estado y le exigen al Estado, están las comunidades indígenas. Aún, me atrevo a decir, si suene que a mucha gente no le gusta, hasta los propios migrantes, pues estamos en una zona de frontera. O sea, ¿quiénes son esos ciudadanos? Y hay que reconocer a esos ciudadanos, ¿sí? Yo creo que esa regla de oro es una regla de oro que no se puede, digamos, obviar, porque cualquier proceso, por muy técnico, por muy bien elaborado, hasta muy bien intencionado que se haga en otro lugar, aún aquí mismo, desde Cúcuta, con las gafas de Cúcuta, ¿sí? Está equivocado. Algo que decía Rodolfo, si a tú en Tibú te vas a unos cuantos kilómetros, te acercas a realidades diferentes, aún en las zonas, digamos, veredales del municipio de Tibú. Ahora imagínate todo el Catatumbo. Porque a veces pensamos equivocadamente en un concepto de homogeneidad, ¿no? Es que Catatumbo, entonces hacemos un imaginario como si eso fuese una masa ahí, sí, que la pensamos, la construimos en Uniforme, una ni masa uniforme. siquiera conocemos que es tan diversa en su naturaleza, en su geografía y sobre todo en el recurso humano que tiene. Y eso incluye, usted nos o no, hasta los mismos actores armados, ¿sí? Porque están ahí, hacen parte de la vida y de la sociedad del territorio. Bueno, ese es otro debate, ¿sí? La forma como tenemos que lidiar con eso. Pero cualquier regla de oro pase para mí parte del reconocimiento del papel que tienen las comunidades. Se han hecho cosas interesantes, sí, y lo que Rodolfo lo decía al comienzo, de la forma como se construyó el PEDET, la metodología de abajo hacia arriba. ¿Tenemos problemas en la ejecución? Sí, también, y eso puede tener corresponsabilidades, ¿no? Tanto del Estado, pero también, digamos, de fortalecer esas capacidades que tiene la ciudadanía para exigir, claro, en un contexto tan complejo como el Catatumbo, pero hay que tenerlo. Entonces, yo creo que hay que mediar esa regla de oro. ¿Sí? Pensar en la ciudadanía, pero no como un concepto homogéneo. Pensar en el territorio, pero no de manera homogénea. Yo he tenido la posibilidad el año antepasado de capacitar, trajeron unas personas, creo que eran de Tibú, sí, de Tibú y de Sardinata a la Universidad Libre, ¿sí? Y creo que hacían parte de los consejos municipales consejos municipales de planeación, ¿sí? Estos que se construyen a partir del plan de desarrollo, que miran los planes de desarrollo para fortalecer capacidades. ¿Y qué me encontré? Unos ciudadanos muy diversos, representaban intereses muy diversos, desde mujeres, pasando hasta por la comunidad LGBTI, por ejemplo, ¿sí? De las comunidades, digamos, indígenas, y casi la mayoría eran mujeres, ¿sí? Y mujeres muy diferentes. Para poner un ejemplo de cuando pensemos en esa regla de oro de la legitimidad y de la participación ciudadana, no todos los ciudadanos son lo mismo, ¿sí? Hay diferencias en el buen sentido, y en el territorio tampoco son iguales, ¿sí? Hasta la forma de concebir el territorio, la forma como concibe el territorio, por ejemplo, las comunidades indígenas, es muy diferente a como lo conciben las comunidades campesinas, ¿sí? O sea, sí, a como lo conciben, por ejemplo, los grandes empresarios del monocultivo de La Palma, que sacaron un texto que se llama Catatumbo Competitivo, y cuando uno lee el texto, hay una visión del empresariado de cómo se entiende el territorio y la riqueza del territorio. Pero tienes a las asociaciones campesinas hablando, digamos, de la zona de reservas campesinas y otro hablando de las zonas forestales, de reserva forestal. Y tenemos a los indígenas ahí pensando el territorio de una manera distinta, un poco más orgánica, menos, dentro del discurso, ¿no? Menos individualista. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, tenemos una diversidad que puede ser o una oportunidad potencializador o a la vez también puede ser el gran obstáculo que pudiésemos tener para desarrollar cualquier acción o política que busque mejorar el desarrollo y la sostenibilidad del territorio. ¿Qué piensas, Rodolfo, sobre lo que acaba de decir el profesor Mario y sobre todo sobre las reglas de oro desde esa perspectiva? Y aquí solo voy a colocar una anécdota. Recuerdo que cuando recogimos algunas encuestas en el territorio, se escribió el concepto de dónde vivía. Entonces la gran mayoría colocaban en Catatumbo, Altarra, Convención, Acarí, Sardinata, San Calixto, Tibú, y se dejó una casilla de otros. Y
recurrentemente ese otros aparecía con muchas participaciones. Y cuando se fue a recoger, digamos, esa estructura y se fue a entender un poco quiénes era ese otro, quién era el que no decía que no pertenecía ni a Antarra ni al Catatumbo, que no se sentía identificado con alguno de los municipios, pertenecían a grupos que no estaban dentro de la legalidad, pero que querían participar de la voz de la encuesta porque sentían que el Catatumbo también era parte de ellos. Es un tema bastante interesante, Mario lo dijo, es una anécdota, simplemente una anécdota. No quiere decir que eso esté bien, regular o mal, simplemente recolectamos información y hacemos nuestras propias intervenciones para poder desarrollar ejercicios de investigación académica en el territorio y que puedan favorecer a la ciudadanía. Creo que nuestro ánimo está claramente identificado en darle más a los que menos tienen. Rodolfo, danos un punto de vista desde el territorio sobre este tema. Bueno, no quiero dejar de lado como ciudadano, primero que todo, para que quede ahí subrayado, no voy a entrar mucho en el tema, pero sí que quiero que quede bastante subrayado el tema del discurso, de lo que queda en discurso. Eso sí que queda ahí porque siento que es en gran parte también falta de lo que está sucediendo para construir esa confianza. El interés individual, el interés colectivo, en muchos casos también se queda en muchos discursos y pues lamentablemente eso está generando esa falta de confianza. Entonces quiero pues, que lo tengamos muy en cuenta. No puedo andar mucho sobre ese tema porque a veces se hieren susceptibilidades en nuestro municipio por ese tema, pero sí es una lógica también que nos lleva a entender la falta de confianza, porque es que no sé cómo de pronto darle claridad al asunto, pero quiero que se vea también de que la confianza no es solamente en lo que se ha dejado hacer por parte del Estado, porque eso ya ha afectado tanto el pensamiento de la comunidad, que a veces líderes sociales, líderes comunitarios que quieren hacer las cosas bien, docentes, instituciones educativas, personas que vienen desde el centro del país, porque tampoco quiere decir que el trabajo esté mal en ese sentido, lleguen al municipio y se encuentren una pared impresionantemente fuerte, porque es que nosotros que estamos aquí, a través del estudio, a través de estos procesos académicos que venimos desarrollando, queremos empezar a entender, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente crea realmente que lo que yo estoy diciendo no es un discurso político, ¿sí? O de politiquería o de cualquier otra situación? ¿Cómo hago para que eso pase? Y nos queda extremadamente complejo, la gente está con esa barrera. Entonces es ahí donde pues tenemos que decirlo también, qué pasa con ese líder que vive en la vereda hace 30 años, que está al frente de muchas situaciones que han pasado en 30 años, le ha tocado fuerte, que tal vez lo han amenazado, que tal vez lo han sacado del territorio, que sin embargo le toca regresar a trabajar fuertemente y que hoy por hoy sigue en la lucha para que toda la comunidad siga creyendo en ellos. Pero ese líder es el que se encuentra solo por la falta de la presencia del Estado y sin embargo empieza a perder su credibilidad también. Entonces es como todo un proceso que yo quiero que quede claro en cuanto hablamos de lo del tema de confianza. La gente, incluso a nosotros mismos, a pesar de que estamos tratando de prepararnos, tratar de decir cosas diferentes, analizarlas diferentes, es difícil. Por eso aplaudimos y resaltamos muchísimo a ustedes que lo intentan también, que no dejan de lado ese gran ejercicio y ese gran trabajo, porque eso nos anima a nosotros tenemos la oportunidad desde lo académico de animar a ese líder comunitario en la vereda también, para que pues sigamos en este camino, que es bastante complejo y es bastante difícil, y es ahí donde yo creo que es una regla de oro que no puede pasar por desapercibido en este tema, que es construir entre todos esa confianza y ese compromiso que debe ser a largo plazo. No esperar que llegue una situación para hablarla, manejarla, decirla, y después lamentablemente lo que yo les decía, un proceso de 3 meses cuando vivimos una historia tan extremadamente larga, con tantas cosas difíciles, que hoy nos tiene tan marcados como cosas como esas, donde la gente ya tiene esa barrera, esa pared ahí, entonces no podemos pretender creer que vamos a llegar todos unidos de la mano una semana a tratar de hacer actividades y nos vamos y esto quedó bien, porque no, la verdad no, necesitamos construir esa confianza en conjunto, pero a largo plazo. Eso es un tema que yo creo que es una regla de oro que deberíamos manejar en un proceso continuo de acompañamiento constante a todas nuestras comunidades, como debe ser, por parte de las instituciones, por parte de los líderes, por parte de todo eso, porque yo considero que a pesar de que hay situaciones como el PD,
como lo dijo Mario, lo han dicho todos ustedes, ha sido un trabajo de las comunidades, eso fue muy positivo, pero faltó ese pedacito en el cual mostremos un resultado tangible y ojalá en la medida de lo posible, lo más rápido posible. Porque si lo vamos a hacer después de 15, 12 años e incluso más, pues ya entonces la gente no va a recordar ni siquiera cómo fue el proceso. Entonces va a pretender creer que fue que llegó porque tenía que llegar, no porque hace parte de un proceso que se viene desarrollando. Entonces ese llegar un poquito más rápido también con algunas acciones y algunas cosas también nos ayuda a creer en los que estamos tratando de hacer las cosas bien en el territorio, en medio de todas las dificultades. Entonces creo que son ejercicios en conjunto, pero que sí deben de tener como regla de oro la continuidad definitivamente, y el construir algo en largo plazo, irlo dando con mucha continuidad, un proceso continuo que genere, digamos que todo este ejercicio de confianza. Creo que es muy interesante lo que Rodolfo dice y nos hace reflexionar sobre ese tema. Y aquí iré a transitar hacia la profesora Alice para que nos dé un poco su opinión sobre esas reglas de oro o esos encuentros. Y con esto que dice Rodolfo, caigo en cuenta que, digamos, el proceso de paz, más o menos por ahí desde el 2016, ya casi próximo a 10 años, los PEDET ya están más o menos en esa misma vía, ya próximos a cantarle su Happy Birthday to You número 10. Entonces, hay muchas cosas que reflexionar. En el Congreso de la República creo que existía una iniciativa para ampliar los municipios FEDET a otros sitios, pero no tuvo como un avance significativo. Pero es una buena idea el replantearlos y un poco, por lo menos, si no extenderlos, por lo menos sí iterarlos para poderlos ir entendiendo un poco más desde esa perspectiva. Profe Alice, esas reglas de oro de la investigación en el Catatumbo que desde Fractal Territorial los pueda compartir para este ejercicio que estamos haciendo en este podcast de Desconectados 4.0. Bueno, dentro del ejercicio de investigación que se realizó en el grupo de investigación, y escuchando, trajo a mi memoria una conversación que tuve con un caballero del municipio del Tarra, en esa aplicación de las encuestas, y me decía él, ingeniera Alice, es que hemos emigrado a paneles solares porque donde vivo, en la vereda de 2 a 3 horas del casco urbano, pues nos ha tocado inicialmente comprar esas plantas eléctricas porque hay apagones, ¿sí? Entonces ahí es donde yo creo una primera regla de oro, que es realmente aplicar esos conceptos de lo público en mi parte técnica, que es el concepto de valor público, que realmente darle prioridad a esas necesidades reales en esos contextos de esas zonas del Catatumbo. Que sí, que es cierto que pues hay soluciones básicas que se trata de llegar a todas esas veredas, corregimientos y demás, pero no se alcanza. Entonces, este pequeño recordatorio que tengo de este señor del Tarra me indica que debemos seguir enfatizando en otra regla de oro que a mí me gusta mucho aplicar, es en un ejercicio de desarrollo sostenible para mí, ¿sí? Que siempre aplico la llamada triada, ¿sí? Que en la palabra suena muy bonito, pero no lo aplicamos del todo, ¿sí? ¿Cómo vamos a generar realmente un progreso social, una justicia social en esos territorios? ¿Cómo realmente vamos a aplicar una mejora del medio ambiente, ¿sí? Un crecimiento, una seguridad alimentaria y demás? ¿Cómo vamos a generar ese crecimiento económico, ¿sí? Que aunque ellos son, ya lo hemos dicho, luchadores y tienen sus economías locales también fuertes y de mucho tiempo, pero necesitamos enfatizar en ese desarrollo sostenible y realmente crear ese valor público. Para mí, eso son 2 reglas claves para avanzar en estos temas. Y tomamos en cuenta lo que podemos recoger de esta gran entrevista con el Grupo Fractal Territorial. Y creo que para ir finalizando este bloque, que desde mi perspectiva pudiéramos hacer muchos más programas desde el territorio, ojalá hacerlo desde el municipio de Tibú, con toda la información que tenemos allá y con todos nuestros amigos, y invitando a todos los participantes de no solo de Tibú, de Convención, del Tarra, de Acarí, de San Calixto, de Sardinata, de todos los que se me quedan, de la región también, que no es del Catatumbo, pero que también es bien importante para la paz en el Catatumbo, y es la provincia de Ocaña.
toda la provincia de Ocaña, que está ahí muy pegadita en el Catatumbo y que genera ese, digamos, corredor geográfico hacia el norte del país. Puedo recoger, digamos, de estas reglas de oro algunas que me causan mucha curiosidad. Uno es la legitimidad del territorio, que hablan ustedes desde esa perspectiva. La otra es la participación ciudadana, ¿no? Desde todos los ámbitos, incluso desde un poco desde la estructura de género, ¿no? Desde el concepto de género que ya se amplía, ¿no? No solo a la mujer, sino a muchas otras comunidades y minorías diversas que existen en nuestro territorio. La confianza como un punto clave para la construcción de territorio. Y lo decía ahí la profesora Alice y lo reforzaba con ese tema de la participación ciudadana desde este contexto. Un poco como curiosidad personal y desde la perspectiva de alguno de los que nos puede escribir, desde esa perspectiva, Rodolfo, de qué tanto incide que estemos tan cerca a Venezuela, qué tan favorable o desfavorable es esa conexión tan cercana a Venezuela, porque para los que no saben, Catatumbo es una frontera terrestre con Venezuela. Cuéntenos un poco más sobre eso desde el territorio. Hay gente que no, evidentemente nunca ha ido al territorio y no conoce esta parte del país y de pronto le surge esa curiosidad. ¿Qué tanto qué tan importante es Venezuela en este contexto? Bueno, yo creo, profe, que debería ser muy importante. La verdad es algo que debería beneficiar mucho a comunidades como las nuestras. Estamos aquí a Tres Bocas, que desde el casco urbano aproximadamente, yo creería que en unos 12 minutos, ya Muy pasando cerca, el ¿no? río. Sí, pasando el río ya estamos en Venezuela, sector de Casigua, que realmente pues en su momento era bastante transitado por parte de las Sí. comunidades, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Hoy por hoy ha mermado un poco ese tema, esa situación, sin embargo se sigue presentando, pero económicamente, por ejemplo, el municipio de Tibú se veía muy beneficiado en su momento. El problema es todo lo que tiene o lo que conlleva ya el ejercicio de ilegalidad entre los ramales, entre muchos otros lugares que permiten el acceso a Venezuela. Pues encontramos ejercicios que se vienen cada vez acrecentando más de inseguridad, de situaciones que no se veían en Tibú, que no se veían en la región, de pronto no de la forma en que se están viendo en estos momentos. Entonces, ponemos en consideración que son, digamos, formas fáciles también para el que quiera hacer las cosas mal, eh, como cubrirse de alguna manera y pues termine lamentablemente generando esas problemáticas mucho más fuertes en el territorio, en el municipio. Pero siempre lo hemos dicho, debería reflejarse dentro de un ámbito positivo el poder estar tan cerca de otro país, poder tener la transitabilidad, poder acceder a muchas situaciones, pero pues digamos que la situación en el momento no es la más positiva que quisiéramos. Ok. ¿Qué piensas tú, Mario, con respecto al tema de Venezuela? ¿Qué tanto nos ha beneficiado o nos ha afectado esa cercanía con el hermano país de Venezuela? Bueno, eso tiene de todo un poco, ¿no? Si uno mira la época de las bonanzas, alguien podría decir desde la perspectiva que fue beneficioso porque mucha gente en esas actividades del comercio se enriqueció, desde las actividades formales hasta las no tan formales y hasta de alguna manera las ilegales, ¿no? Ahí hay que ver, digamos, hay gente que se benefició, otros no tanto del boom venezolano y podemos hablar de la época de la bonanza en la que la gente, por ejemplo, en el caso de Cúcuta, cuenta con cierta añoranza, que venían a comprar sin pedir rebajas y bueno, era muy esa economía fenicia que es propia de nosotros aquí en esta región. No ha sido tan beneficioso porque yo creo que en otros aspectos, por ejemplo, cuando se genera dependencia, cuando uno mira, digamos, un poco antes de la muerte de Chávez, un poquito antes de la muerte de Chávez, en términos de valor agregado bruto de Norte de Santander, el ciclo económico venezolano, perdón, colombiano se comportaba, de Norte de Santander se comportaba muy parecido al ciclo económico venezolano y muy diferente al ciclo económico colombiano, lo cual mostraba de alguna forma unos problemas de dependencia económica, muy de esa economía del comercio, de esa economía fenicia y de una economía venezolana caracterizada por una economía basada en el petróleo y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando entra en crisis, pues tiene unos efectos negativos, listo. Pero también la falta de presencia del Estado real, leal y coherente en términos de acuerdos para los temas de seguridad, para promover el desarrollo económico y social,
creo que hay una gran falencia. Hubo una gran apuesta hace muchos años que se llamó la zona de integración fronteriza, pero que terminó digamos, cayendo porque pues Chávez se sale de la Comunidad Andina de Naciones y Algo eso que generó. revive hoy, ¿no? Que revive hoy con una apuesta muy Sí, cercana que pero escuchamos, ¿no? muy parecida, pero es diferente, ¿sí? Porque Ok. ahí hay una, yo leí el documento que montó el gobierno colombiano y uno veía ahí que es una apuesta un poco distinta, ¿sí? Pero un tema muy interesante para que podamos hacer otro podcast, ¿no? Con Sí, eso. no, total, ese tema, ayer precisamente me escribieron de varios medios de comunicación y dije, no, yo ese tema, porque hay dos anuncios, ¿no? El anuncio de la zona binacional, un tema de reactivar la economía, pero ayer el presidente Maduro habló de integrar las fuerzas militares, de generar unos temas de cooperación en torno. Muy interesante el tema para un Pero podcast. hay lecturas ahí que uno tendría que hacer en detalle porque, digamos, entenderlo en un contexto con todo lo que hay, con todo lo que hay en la Sí. frontera y lo que hay, digamos, lo que está pasando en el Catatumbo Y y lo que dice hay en el mundo, ¿no? Un poco, en el ¿no? mundo. Claro, además porque Trump se pronunció y habló Claro, de llegar con sus fuerzas militares en lugares para tener, digamos, la libertad de claro. actuar en determinadas circunstancias para luchar contra los terroristas. Bueno, hay de todo un poco, ¿sí? Yo creo que toca Sí, ser muy prudente sí, en esa lectura con ese contexto global y con el contexto nacional y el contexto territorial que se nos olvida desde el contexto nacional, que era un poco lo que yo le decía a alguien, porque pues hay unos acuerdos, pero a nadie se le preguntó acá. Sí, claro. por eso el documento de 7 puntos, de 11 páginas que se colgó, para nadie se le preguntó, ya están hablando de integración y salió Sade hablando de eso. Bueno, pero aquí ¿cómo nos tomó eso de sorpresa? ¿Sí? Si ni siquiera participamos de algo que en teoría supuestamente, bueno, beneficia, otro dice, y eso generó un montón de intrigas y de malinterpretaciones de entregar la territorialidad, bueno, pero porque no hubo claridad, porque no hubo participación tampoco de la gente del departamento en general frente a eso. Pero yo creo que de todo, ¿no? Depende desde qué arista yo hable, me va bien o nos va bien, de manera histórica o de manera si soy un empresario beneficiado por las Cadivi, o gente que se vició en la calle, esto fue lo mejor del mundo en cierto momento, pero otros dirán que no. Y ahora con todo el tema de la inseguridad, de los problemas que tiene Venezuela, del tema migratorio, entonces, eso es muy complejo. Yo creo que nos ha ido bien en algunos momentos y no tan bien en otros. Profe, Alex, muy concreta, algo que le suene de esta charla que tuvimos aquí con Rodolfo y Mario. Eh, Sencillo, a la fecha pues, no es viable, sí, para mí. Pues, toda cooperación y todo tema transfronterizo es positivo siempre, pero hay que evaluar bien todas esas capacidades de parte y parte, que en este caso, pues, Colombia, pues, tiene de manera más positiva que el hermano país, y creo que debemos evaluar y tomar, pues, ese análisis reflexivo para poder, pues, dar ese siguiente paso. Así es sencillo. Bien, desde la perspectiva de nuestro maravilloso programa, le damos las gracias al Grupo Fractal Territorial y a todos ustedes por estar aquí acompañándonos en este maravilloso programa. Si le quedaron más dudas que respuestas, esa era la misión principal de nuestro programa, hacerlos un poco reflexionar sobre la vivencia del territorio y sobre todo la investigación que se está desarrollando en la Escuela Superior de Administración Pública con este maravilloso grupo de Fractal Territorial en Norte de Santander, que está llevando un poco a la investigación a otro terreno, a la investigación más aplicada, más desde territorio y más desde la perspectiva de la vivencialidad con nuestros actores principales en cada uno de los territorios que tenemos en Colombia. Para todos los invitados de este maravilloso programa, muchas gracias. Gracias por cooperar en nuestro programa, por estar aquí con nosotros siempre, por estar dispuestos a compartir sus experiencias desde la academia y las experiencias desde el terreno, para que todos en Colombia puedan entender un poco más y todos desde afuera de Colombia puedan entender un poco más, porque este programa se puede retransmitir a través de las plataformas digitales, que son una gran ventaja para poder llegar a muchas más personas y poder conectar con todos ustedes y poder conocer un poco más de primera mano cómo nos entrevistan, cómo nos llevan, cómo piensan y cómo podemos sentir desde el territorio. Algo muy parecido a lo que dijo nuestro amigo José, ¿no? Los sentipensantes. Esa palabra ya es mía y ya no la voy a entregar. Los sentipensantes, ahí nos conectamos en un nuevo próximo programa. Nos vemos en un nuevo Desconectados, nos vemos en un nuevo próximo programa. Espero haberles entregado lo mejor que tenemos y tener este maravilloso grupo de personas. Hasta un nuevo próximo programa. Bye bye.